Hola, estoy aquí porque muchos de ustedes me recomendaron, me pidieron, o sea, sentí mucha insistencia porque fueron muchas personas realmente de diferentes direcciones recomendándome que viera la serie Adolescencia y luego ya también puntualmente diciéndome cómo podía aprovechar esta oportunidad para conversar sobre los temas que converso en mi canal de YouTube. Entonces, viendo, a ver, voy por la mitad del primer episodio y estas son mis notas, nada más en la mitad del primer episodio, entonces creo que la forma más práctica de hacer esto es ir conversando, ir grabando estos vídeos a medida que voy viendo la serie. Primero me había resistido muchísimo a mirar la serie desde que vi que salió antes de que cualquier persona me dijera que la tenía que ver, porque primero el tema es muy doloroso realmente. Segundo, la experiencia es muy cercana para mí por varias razones. Primero, porque soy madre de un niño. eh, y de hecho la adolescencia es un tema que yo quiero no pensar hasta que llegue ese momento. En mi crianza, en la crianza de mi hijo, yo creo que nos estamos enfocando mucho en sentar las mejores bases que podemos sentar para que cuando venga el momento de la adolescencia, que sabemos lo difícil que es por muchas razones, tengamos buenas bases en cosas muy puntuales como por ejemplo la comunicación, el no sentirse avergonzado por expresar lo que siente y bueno, y diferentes estrategias que lo puedo tocar en otro momento. Em, a ver, Adolescencia, una miniserie de Netflix, tiene 4 capítulos, aproximadamente 1 hora cada episodio. Entonces, claro, estamos hablando de una serie, estamos hablando de algo que es ficción, por más que se parezca mucho a la realidad. Lo primero que puedo decir de la diferencia entre la ficción y la realidad son los procedimientos a nivel jurídico, por decirlo así. Yo tuve la oportunidad de trabajar en bueno, se le dice cárcel, en una cárcel precisamente de niños menores de edad. Obviamente en el lugar y en el momento en el que yo trabajé allí, pues las circunstancias eran extremadamente diferentes a lo que se observa en la serie. También puede ser un tema para otra ocasión. De hecho, estoy pensando que si compartiera alguna vez mis experiencias como psicóloga de los niños privados de libertad, bueno, de adolescentes privados de libertad. Fue una experiencia muy corta y yo creo que es suficiente, no necesité más. Estoy muy agradecida de que esa experiencia haya sido corta. Em, bueno, en un contexto sociocultural muy particular que es el venezolano. Y bueno, esa experiencia yo pudiera dejarla para el Patreon porque si alguna vez comento algo sobre las cosas que vi allí, no lo haría de forma tan pública como en YouTube. Entonces, cuando estamos hablando de ficción, estamos hablando de una serie que fue elaborada por un equipo de trabajo inmenso. Ya sabemos las cosas principales que se han mencionado en referencia a la ejecución de la miniserie y es, por ejemplo, que los episodios son una toma continua. Esto es un reto enorme a la hora de hacer una producción cinematográfica. Se nota la coreografía, de hecho si observas, creo que no se necesita ni siquiera mucha atención, pero me parece curioso que en algunas escenas puedes observar cómo de hecho los actores están paralizados hasta que llega el momento de ellos entrar. Por ejemplo, se nota mucho cuando abren las puertas, cuando si tú ves justo abren una puerta y hay un momentito donde puedes ver a todos los actores paralizados y entonces comienza la actuación. Hay otra escena donde no sucede. Pero, en fin, se nota eso. También me llama mucho la atención cómo utilizaron el recurso del audio para hacer las transiciones, ya que no hay realmente transiciones en la toma, entonces usan el audio para hacer las transiciones y para dar ese efecto eh, emocional que quieren dar en el momento. Otra cosa yo creo que muy fundamental en cómo están presentando esta historia es que, aparte de ser una toma continua, bueno, no, aparte, no, sino por ser una toma continua, entonces hacen que tú como espectador te sientas parte de la acción y entonces estás todo el tiempo
con el estrés, porque ya el tema de por sí es estresante, pero de paso sentir que tú estás allí dentro haciendo el recorrido, siguiendo a los personajes, bueno, obviamente está bien logrado que hacer que el espectador se sienta al borde de un ataque viendo todo esto que está pasando. Yo no puedo evitar ponerme en el lugar de la madre, no puedo evitar ponerme en el lugar de la hermana, tengo también un hermano menor. eh, bueno, ya el sufrimiento psíquico de estos personajes es, es muy grande, sobre todo porque no pueden ver al niño, ¿no? Por lo menos en este momento de la serie, de la historia, ellas no pueden tener contacto, se lo llevaron y el niño ha pedido, entonces aquí voy con mis apuntes, en referencia al perfil, digámoslo así, de la situación, el niño ha pedido, primero desde el momento uno, él pide a su padre, desde que está en su cuarto y llega la policía, él pide a su padre, no ha pedido a la madre ni una vez. Eso es muy interesante y bueno, y de hecho ya tú vas a ver luego los personajes como el policía intuye que algo anda mal porque el niño precisamente pide que sea el padre el que lo acompañe. La mamá cuestiona por qué ha pedido que su papá sea quien esté allí si él tiene, por ejemplo, miedo a las agujas y la mamá siente que es su papel consolarlo. ¿Por qué el niño ha pedido a su papá? El mismo abogado cuando le dicen el niño ha pedido que el padre sea el que lo acompañe, el mismo abogado dice, pregunta cómo se comporta el niño delante del padre. Obviamente los policías no le responden nada, eh, pero es algo muy, al menos lo presentan en este momento como algo sospechoso, que también puede ser la intención de las personas que están haciendo la historia a modo de distraer, quién sabe por qué lo están haciendo, estoy en la mitad del primer episodio, pero obviamente lo destacado en este momento es que el niño solamente está pidiendo ayuda de su papá, que solamente pide al papá, el niño no ha mencionado a más nadie, es muy curioso. Em, y bueno, también está algo que pudiera ser normal en la adolescencia, pero a mí me parece importante comentar en este momento que cuando el niño está solo con el padre, le pregunta, ¿me crees? El niño le pregunta al padre si cree que es inocente. Hay muchas cosas en referencia a la, a la forma o la importancia que tiene durante, sobre todo la niñez y la adolescencia, en la adultez también muchísima, pero em, digamos está más en bruto la importancia que tiene cómo soy percibido por mis figuras de apego. Aparentemente el niño busca a su padre y le importa mucho si su padre cree o no que él es inocente. Eh, yo diría que casi en cualquier contexto sería normal que un niño o un adolescente cuestione porque hay, por ejemplo, sentimientos de culpa, sentimientos de inadecuación. Si yo, por ejemplo, me he criado en un hogar donde se pone en duda las cosas que yo digo por cualquier razón, porque también mentir es parte normal del desarrollo. Entonces tal vez se ha hecho mucha referencia en cuanto a la mentira, en cuanto a lo que reporta el niño versus lo que se cree que hace. Eh, pero en esta situación particular, donde lo han llevado detenido por sospecha de homicidio, que el niño le pregunte al papá, ¿me crees? ¿Tú crees que soy inocente? Es muy interesante. Yo diría que en cualquier otra situación sería normal que se lo pregunte el niño, ¿será que me cree? Pero en esta situación, mi opinión hasta el momento es que si el niño es inocente, más bien él, si sintiera que no le creen por cualquier razón, puede ser por su crianza, por la percepción que él cree que tienen sus padres de él, pero si sintiera que no le creen, más bien lo que haría es pedir, créeme por favor. Pero el niño lo que hace es preguntar, ¿tú me crees que soy inocente? Eso me parece súper interesante. También hay algo que salta a la vista, que es cómo la burocracia hace que se deshumanice a la persona en el proceso jurídico. Y me parece también interesante que en paralelo, de hecho el primer momento fue, del primer momento de toda la historia fue el policía protagonista escuchando una nota de voz de su hijo. Entonces me parece muy interesante que en paralelo se esté desarrollando también la historia de un niño que pudiera estar pidiendo ayuda sin pedirla directamente. El niño lo que está diciendo es que no quiere ir al cole porque le duele el estómago. Y cómo el papá trata de resolver esto con la mamá.
sin directamente ofrecerle ayuda al niño, al menos hasta ahora. Eh, y bueno, también lo que ya se ve es obvio que muestran las heridas que el niño tiene en el brazo izquierdo. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Es parte también que yo, porque a mí me gusta señalar qué cosas, la persona que está contando la historia, quien creó la serie, quien está dirigiendo el episodio, qué cosas considera esta persona importantes para nosotros saber. Entonces considera que es importante que sepamos que tiene una herida en el brazo izquierdo, considera que es importante que nosotros sepamos que es raro que el niño pida a su padre y no a su madre. Y creo que también considera que nosotros, que es importante que nosotros estemos al tanto de la historia del policía que es el protagonista con su propio hijo. Continúo. Vale, ya terminé el primer episodio. Eh, ¿qué cosas, qué cosas importantes comentar de la segunda mitad del primer episodio? Bueno, desde el principio del episodio el niño no pregunta por qué lo están deteniendo ni a quién porque sobre todo al principio cuando le dicen los cargos que lo acusan, donde pone homicidio, el niño no pregunta a quién, qué fue lo que pasó, o sea, no hace muchas preguntas en referencia a por qué lo están deteniendo, pero sí repite, al menos dos veces, dice no he hecho nada malo. Vale, luego llama la atención las fotos que le muestran en su Instagram sobre modelos con comentarios que el detective señala como agresivos, entonces donde está intuyendo algún impulso agresivo hacia las mujeres. Ya supongo que luego veremos un poco más sobre eso. Y bueno, claro, importante mencionar, y el detective lo menciona, que durante el interrogatorio el niño dice, cuando le muestran la foto de la amiguita, el niño dice, ¿por qué es ella quien está muerta? Entonces, claro, el detective dice que es muy inteligente de tu parte decir ahora eso, pretendiendo que no sabes que está muerta cuando sabemos que sí. Y ahí es cuando pasan a presionarlo un poco más y mostrar eventualmente el vídeo donde se ve que él está cometiendo la agresión hacia la niña. Eh, y me parece adecuado que el niño, después de la revelación, busque a su padre por consuelo. La, el tiempo, digámoslo así, de respuesta del padre para poderlo consolar me parece curioso. Es adecuado que el niño busque consuelo de la figura de apego que tiene presente en ese momento, pero yo diría que lo más normal o lo más ajustado sería que esa figura de apego estuviera ya consolándolo. Pero claro, de repente este señor necesita superar el shock de lo que acaba de ver. Parece que realmente estaba convencido de que el niño no había hecho nada malo, como él decía. Y el primer episodio cierra con el niño diciéndole al padre, no fui yo. Entonces lo único que se me ocurre en este momento es que haya disociación. Que el niño, si el niño realmente está convencido de que no fue él, pudo haber sido un episodio disociativo y es algo que podemos conversar más adelante. Mientras tanto, seguiré eh, con el segundo episodio. Ok, primera mitad del segundo episodio. Inicia nuevamente con la conversación del detective con su hijo, que es esta historia paralela de una relación padre-hijo, donde el niño está pidiendo ayuda. Obviamente ya se reveló por qué el niño está pidiendo ayuda, porque lo están acosando en el cole, esto también queda claro. Hasta este momento, como que lo principal que quiere quien sea que está dirigiendo esta historia para nosotros es que primero sintamos la hostilidad que existe en el ambiente del colegio, la agresividad marcada, así sea expresada o reprimida, que están presentando los adolescentes. Aparentemente es algo generalizado. También como el acoso parece estar normalizado, aunque hay ciertas intervenciones, son cortas, parece algo normal hasta que la agresión es físicamente grave. Hasta ahora no se está tomando en cuenta otro tipo de agresión. Y bueno, el caso específico para mostrar esto es el hijo del personaje principal, del detective. Eh, es interesante la respuesta entre los dos amigos del niño acusado por homicidio. Tenemos a Ryan y tenemos a Tommy.
Y entonces en la primera conversación que tienen ellos se nota como Ryan dice que sus padres fueron indiferentes a que la policía lo cuestionaran, mientras que Tommy dice, no, mis padres sí que están molestos, están preocupados y de hecho no quieren que hable contigo. Aparentemente la percepción que cada niño tiene sobre su crianza y sobre su propio padre es diferente. Y de hecho vemos más adelante que Ryan también es víctima del bullying, le dicen bicho raro, en la traducción le dicen freak. Em, y es interesante cómo este personaje de Ryan, al que le dicen el bicho raro, se muestra abierto a hablar con el detective posterior a la agresión que sufre este niño por otra compañera, porque claro, las cosas puntuales que al parecer el director quiere que nosotros, o el realizador de esta historia quiere que nosotros percibamos en este episodio, es, como lo dije, la hostilidad que hay en el ambiente escolar y segundo, la dificultad que tienen los adultos para comunicarse con los adolescentes. Aparentemente, entre los adolescentes no hay dificultad para comunicarse o no tanta como la hay entre los adolescentes y adultos, y esto es algo bastante común, por eso mencioné anteriormente la importancia de sentar las bases en referencia a la comunicación, porque luego viene una etapa en la que es la adolescencia en la que ellos, por muchas razones que podemos abordar en otro momento, eh, sienten, bueno, no voy a decir por qué, pero se resisten a hablar. Y eso también está muy marcado en este episodio, la dificultad de los adultos de comunicarse con los adolescentes. Em, También se nota claramente la situación emocional de los maestros. Dejan claro que es un momento excepcional por lo que acaba de ocurrir, por la tragedia que están viviendo todos, pero también hay algo que nos dice que aunque esta situación sea excepcional, la hostilidad constante que viven los maestros en ciertos diálogos que dicen, por ejemplo, el maestro de historia, Malik, eh, dice claramente, estos chicos son imposibles. Entonces, no es algo del momento, no es algo tanto del trauma que están viviendo, sino que es algo continuo, que los maestros se sienten, el personal en general de la escuela se siente agobiado por tener que tratar con estas personas, con estos niños, con estos adolescentes que están presentando una hostilidad constante. Algunos presentan más bien ansiedad, pero no son vistos, ¿no? Porque lo que más ruido hacen son los que expresan su agresividad. Eh, entonces se nota como el personal, porque no hay tanto juicio de si están capacitados o no. Lo dicen específicamente en el caso de este profesor Malik, dice apenas está capacitado. Entonces no hay tanto juicio en referencia a si todo el personal está capacitado. Más bien la observación es el ambiente, es muy difícil de vivir. El ambiente general de un instituto donde estudian adolescentes es muy difícil de vivir, incluso para adultos, sin importar si están o no capacitados. Esas cosas a tener en cuenta. Ok, segunda mitad del segundo episodio. No sé qué. Este es el primer episodio. Vamos a ver si puedo. Vale. Sí, lo primero, como en la primera mitad, una de las cosas que resaltaba era la dificultad de comunicarse entre los adultos y los niños. Y entonces ahora veo, en la escena donde el hijo del detective le pide hablar con él, tú ves como el personaje hace un esfuerzo por reunir valor. Y es bueno para los padres preguntarnos por qué un hijo o una hija necesitaría ser valiente para conversar con su papá, con su mamá. Debería sentirse seguro. Entonces es bueno preguntarnos qué cosas son importantes para nuestros hijos que no estamos viendo y qué cosas los hace sentir seguros al momento de estar con nosotros, de compartir con nosotros y de conversar con nosotros. Eh, la compañera del detective le pregunta, ¿está bien? ¿Tu hijo está bien? Antes de la conversación. Y él responde, no lo sé, no tengo ni idea de responder. Y claro, tú como espectador que estás viendo que al niño lo están acosando en el cole, tú dices, y que tú aparentemente desde el principio de la serie ponen como el niño ha hecho varios esfuerzos por no ir al cole. Entonces tú como espectador dices, ¿cómo no vas a saber que no está bien? Si te está pidiendo ayuda, te está diciendo que no quiere ir al cole, algo está pasando.
Y como al final del capítulo, cuando el detective, o sea, cuando el padre se muestra vulnerable ante el hijo, entonces el hijo se abre. Em, Aquí algunos errores que veo mucho que cometemos los padres cuando nuestros hijos quieren conversar con nosotros. em, Nos piden hablar y entonces nosotros, en vez de escuchar, a la primera queremos jugar, queremos reaccionar, queremos corregir, queremos intervenir. Escucha, escucha, papá, mamá, si tú estás viendo este vídeo, si tú tienes un hijo, una hija, para sentar la base de una comunicación con todos los seres humanos, pero sobre todo con tus hijos. Cuando ellos te pidan hablar, cuando tú quieras conversar, cuando ellos estén hablando, escucha, escucha. El papá, tú ves aquí que cuando el niño está hablando empieza como que a tratar de cuestionarlo, a tratar de juzgarlo. ¿Cómo que tú sabes de la Matrix? ¿Qué importa? Está hablándote, escúchalo. También introducen el tema del acoso en redes sociales. eh, y esto es algo importante también conversar, que parte de la dificultad para comprender el mundo de los adolescentes es que no manejamos el lenguaje que ellos manejan. Entonces aquí interviene un factor que, digamos, hace esa situación más difícil, que es el lenguaje en redes sociales. Ya es difícil de por sí conversar en vivo, digámoslo así, entonces imagínate también en redes sociales lo difícil que es para nosotros como adultos comprender el mundo que están viviendo los niños. También hacen referencia al contenido que consumen los niños en redes sociales, que no es adecuado para ellos, y cómo esto puede influir en la percepción que los niños tienen del mundo y en cómo se comunican entre ellos, jugando, digamos, a un papel de adultos, porque eso es lo que hacen muchísimo, jugar a ser adultos sin tener realmente la madurez integral para vivir un mundo de adultos, para tomar decisiones y para manejar las cosas como las manejamos los adultos. Entonces al final los mismos detectives asumen que el lugar es insoportable, el ambiente escolar es insoportable, y a mí me parece tan irónico lo que hacemos los papás y las mamás, que sabiendo que ese sitio es insoportable para nosotros como adultos, obligamos a nuestros hijos a ir de lunes a viernes a esos lugares. Es, claro, tú dices, bueno, y qué más voy a hacer? Es verdad, es una pregunta, nos estamos exigiendo mucho, es cierto, pero también es válido exigirnos mucho, porque fíjate, tiene que haber otras opciones, tenemos que mirar otras opciones. Si tú sientes que el ambiente ni siquiera para ti es adecuado, ¿cómo tú crees que va a ser la experiencia de un niño, de un niño que no, que ni siquiera tiene las estructuras fisiológicas desarrolladas? Mm. Excelente reflexión y también muy buena inspiración para todas las personas. Por eso yo dirijo mi contenido y digo cuidadores, porque también mi contenido va dirigido a personas que educan, personas que están involucradas en el desarrollo de los niños sin necesariamente ser padres o madres de esos niños. Y aquí están los profesores, el personal administrativo, toda la gente que participa en la educación de los niños, la reflexión de la policía, de la mujer policía, de que todo lo que un niño necesita es una experiencia buena, una persona buena. Yo diría que no es todo lo que necesita, pero sí puede hacer un gran impacto en la vida de una persona en desarrollo, tener esta figura. De hecho, nosotros haré, no sé si para cuando salga esto ya tengo mi episodio de vínculos parentales em, disponible, pero estoy haciendo un episodio donde explico los vínculos parentales y las figuras de cuidado, y no necesariamente las personas que van a influir de forma positiva y de forma negativa, pero en este momento lo estoy dirigiendo hacia el área positiva en el desarrollo de los niños. No necesariamente son familiares, no necesariamente papá y mamá. Nosotros como padres y madres tenemos la principal responsabilidad. Sin embargo, sirve de inspiración, yo creo, a las personas que se involucran en el desarrollo, en la educación de los niños, que sepan que con un acto de bondad, con escuchar abiertamente, que con apoyar con vocación el desarrollo de esos niños, podemos estar haciendo una gran diferencia. Y al final se muestra algo también que es muy importante comentar, es el sentimiento de inadecuación del padre en la crianza de sus hijos, en su papel de padre. Es algo que todos los padres y madres sentimos en algún momento, y también voy a conversar eso en el episodio que haga posteriormente en referencia a la adolescencia, sentimiento de inadecuación. Final del episodio 2, voy a tomar un pequeño break y continuamos. Seguimos. Voy por la primera
mitad del tercer episodio. Entonces, ¿qué cosas me llaman la atención hasta ahora? Primero, algo importante para mí, por mi experiencia profesional, de mencionar en referencia a la actitud del personal del centro. Y es algo que nuevamente comentaré, que no me siento segura, no siento que es correcto extenderme mucho en cuanto al tema por mi propia experiencia en el personal administrativo, el personal que trabaja en general en las instituciones donde hay adolescentes privados de libertad. Sin embargo, observen, pues si vieron la serie o si no la han visto y la van a ver, observen la actitud del personal, como puede haber diferentes perfiles, em, y que algunos pues tú pudieras considerar que no son las personas adecuadas para estar cuidando en ningún rol que tenga que ver con el cuidado de niños, de adolescentes en situación vulnerable, porque independientemente de las razones, están en una situación vulnerable. Y luego muy interesante cómo se muestra Encantador con la psicóloga, es una personalidad diferente a la que vimos en el primer episodio. Obviamente las circunstancias son diferentes, acá también se ve como el niño está o puede estar adoptando el papel del criminal, de lo que él piensa que es un criminal, cómo se puede estar viendo como si estuviera cómodo con su situación, como si estuviera en control de la situación. em, y se muestra encantador con la psicóloga, es algo que lo vi con frecuencia en los adolescentes privados de libertad. Sin embargo, el cambio entre esa personalidad donde se muestra encantador y luego cuando tiene el ataque de ira, o sea, ninguna de las dos cosas por sí solas son particularmente extrañas. Lo que sí es extraño es el cambio de actitud entre un momento y el otro. Extraño me refiero en el contexto de lo que estamos viendo. Estamos viendo una serie que trata de un niño que está acusado bueno, que está en vídeo cometiendo homicidio contra una niña adolescente. Me llama la atención también cómo insiste en saber lo que lo que la psicóloga piensa de él, porque normalmente tú pudieras ver, a ver, todos queremos, sí, en cierta medida todos queremos saber lo que el otro piensa de nosotros. Hasta cierto punto eso es considerado normal. Luego, en la situación en la que está el niño, me hace pensar que él, sabiendo perfectamente que lo que la psicóloga diga de la evaluación que le está haciendo va a repercutir directamente en la sentencia que le den. Entonces, por supuesto que está mucho más interesado en saber qué piensa la psicóloga de él hasta el momento. Y como hace la insistencia, mmm, puede ser que el creador de la historia quiera hacernos ver que el niño es bastante inteligente y que está planificando, digamos, su defensa, pero yo diría que si fuera una persona que lo está haciendo de forma inteligente, que lo está haciendo de forma así tan calculada, no sería tan obvio en sus ganas de mirar los documentos, de mirar las notas que tiene la psicóloga de él. Lo haría de otra forma. También se ve la diferencia entre la percepción, se vuelve a ver que hay algo que todavía no sabemos con la relación en cuanto a su relación con el padre. Vuelve a salir el tema de la masculinidad, que ya salió en el episodio pasado en referencia al personaje este que observan en redes sociales. Em, Hay algo que está, a lo que están haciendo referencia, que todavía no estoy segura de lo que es, pero sin duda que sí están haciendo referencia a cómo percibe el niño a las mujeres. Lo hicieron en el primer episodio en referencia a lo que comparte el niño en redes sociales. Luego en el segundo episodio, cuando uno de los compañeros habla del acoso que le hace la niña en línea y cómo eso tiene que ver con esta personalidad de redes sociales que habla de las personas que no eligen ser célibes, que son célibes pero no por elección. Em, entonces hacen referencia nuevamente a eso. La psicóloga parece que quiere explorar cuál es la percepción del niño de la masculinidad, pero puede ser una forma de intentar resolver qué es lo que está pasando entre la visión del niño, que el niño tiene de su propio padre. Pues cada vez que se le comenta, se le habla del padre, se pone bastante a la defensiva. También me llama la atención la percepción que tiene el niño de la percepción de su madre de sí misma, porque no es necesariamente lo que el niño piensa de su mamá, sino lo que cree que ella cree de sí misma, que no sirve para nada, ¿no? Eh, y bueno, la reacción de la psicóloga que lo está evaluando, que es una reacción bastante humana, también quería comentar eso porque me encuentro con alguna frecuencia con
no sé, como con la intención de las personas de que los profesionales de la salud mental no sean humanos o no en la ejecución de su papel como psicólogos, psicólogas, psiquiatras. Y sin embargo, sí. Y de hecho, creo que es una percepción bastante errada que en consulta la persona se muestre completamente em, deshumanizada, por decirlo de alguna razón. Sí que hay algunos propósitos, sí que hay estrategias, eh, pero estoy de acuerdo con lo que le dice la psicóloga, que se lo dice con frecuencia: no te estoy intentando engañar, estoy intentando llegar a este punto de la mejor forma para ti. Y le da el ejemplo: esta pregunta es muy pequeña, esta pregunta es muy grande, estoy intentando conversar contigo para entender la mejor forma de comunicarnos. Eh, Me parece una buena explicación. Y bueno, eso, ver cómo la psicóloga sí necesita un momento para recomponerse, cómo mira a través de las cámaras la actitud del niño. El niño no necesariamente olvida que ella lo está observando, ¿no? Cuando ella ve el lenguaje corporal del niño, yo puedo asumir que el niño sabe que puede estar siendo observado. Em, También hay algo interesante, que es que el niño muestra no necesariamente remordimiento, sino su ajuste a lo que es esperado de él. Dice: está bien que no me trajiste el chocolate caliente porque me comporté mal. Entonces, me parece interesante todo lo que estamos viendo en esta misma persona, el cambio de actitud tan diferente una de la otra, y la capacidad que el niño tiene para reconocer sus errores, que no necesariamente indica que él se sienta mal por sus errores, pero para él sí, como es importante que los demás sepan que cuando él siente que ha hecho algo malo, dice: no me lo merezco. Como que si él mismo sea capaz de castigarse cuando siente que ha hecho mal, o quiere que los demás sepan que él siente que merece un castigo, que él cree que los demás, pues bueno, es un poquito complicada esta parte, pero vamos a continuar con la segunda mitad del episodio 3. He terminado de ver ya la segunda mitad del tercer episodio de Adolescencia. Comienza, bueno, es la segunda mitad, pues se explora la sexualidad del adolescente, las creencias, lo que la psicóloga quiere saber, la, la vivencia general del niño, que el niño tiene su propia sexualidad. Ahí lo miente, habla sobre la exposición de las niñas en redes, habla también del acoso escolar que el niño vivió, acoso en línea también. Explora la autoimagen del niño, dice: soy feo. Y, y me gusta que la psicóloga le dice: lo que tú sientes es más importante que la verdad. Yo esa perspectiva, al momento de criar, al momento de educar y de acompañar niños, obviamente lo que la psicóloga está haciendo no es criando ni acompañando. Estamos hablando de una serie de ficción que se llama Adolescencia. Entonces, ese personaje, su intención en ese momento no es criar ni acompañar a este niño, es solamente hacer una evaluación. Pero sí me gusta que lo hayan puesto, que el personaje lo haya dicho, y que nosotros de alguna forma nos llevemos eso también, que lo que el niño, mientras está creciendo, obviamente también los adultos, pero porque nosotros jugamos un papel muy importante en el desarrollo integral de los niños. eh, esta frase: lo que sientes es más importante que la verdad, es una frase, mm, digamos, muy buena a tener en cuenta como guía de el desarrollo de ese niño. Estar, porque el niño dice, por ejemplo, cuando él dice que es feo, las otras personas le responden: no, tú no eres feo, y la psicóloga no hace eso. Y así con un par de preguntas más. Entonces la respuesta de ella es esta: lo que tú sientes, tú, que de alguna forma es decirle tu realidad, lo que tú percibes de ti mismo, es más importante, para mí, es más importante en este momento que la verdad. Entonces sí, la verdad puede ser: tú no eres feo, la verdad puede ser: tú eres lindo. Y nosotros, como padres, como cuidadores, como personas que nos preocupa el bienestar de este niño, que vamos a querer responderle eso. Cuando sabemos que la autopercepción es esta, que la autoimagen del niño, de la niña es: no, yo soy fea, vamos a querer decirle: tú no eres fea, tú eres linda, tú no eres feo, tú eres lindo. Eh, Sin embargo, atender esa percepción, atender por qué esa persona que se está desarrollando tiene esa imagen de sí mismo o de sí mismo. En esa frase está bien, bien
conciso. Lo que tú sientes es más importante que la verdad. El niño empieza a expresar paranoia, no supongo, sino que yo opino que para la realidad que él está viviendo, el momento que está viviendo es normal. Es pensar que todo es un truco, pensar que cualquier cosa que diga la van a usar para condenarlo. Y entonces aquí comienza a verse el odio hacia la mujer, y aquí está claro, ya está claro porque hacían énfasis en que el niño pedía estar con su padre, porque hacían énfasis en este personaje que ven los niños en el segundo capítulo, nombraron a este personaje Andrew Tate. Un tema para otra ocasión, pero que los niños lo están viendo y se están dejando influenciar por las ideas de personas adultas que independientemente de que estas personas adultas que están creando contenidos tengan realmente o no esas creencias, porque lo he dicho acá muchas veces, las redes sociales son solamente entretenimiento, pero los niños no tienen la capacidad de separar. Si ciertos adultos no tienen la capacidad de separar lo que es entretenimiento y lo que es información, imagínate un niño, imagínate un adolescente, eh, y aún así al ver a una persona que hace bien el rol de estar convencida de lo que está promoviendo, igual tú, como adulto, debes ser capaz de juzgar entre lo que es correcto y lo que no. Eh, pero un niño no. Entonces por eso es importante siempre supervisar lo que los niños están consumiendo en redes sociales, y lo tenemos que hacer en redes sociales, no en general, en línea, y lo tenemos que hacer todos en conjunto, porque si yo, si por ejemplo en clases es un grupo de 30 niños y 25 familias están muy involucradas a lo que están expuestos esos niños, pero 5 no, esos 5 exponen al resto, y parece como es como un virus, es algo que se esparce, y también no solamente evitar y supervisar el contenido, sino dar las herramientas para que sepan juzgarlo, porque entonces comenzamos a ver este odio hacia la mujer, entonces comenzamos a entender por qué el niño pedía estar con su papá, por qué el niño defiende a su papá, porque la madre parece inexistente en la vida emocional del niño, aparentemente la considera una inútil. Eh, Parece que el niño hace ciertas diferencias, ciertas mujeres no, ciertas mujeres sí que son listas y son inteligentes, pero sí muestra comienza a dejar ver ese odio hacia las mujeres que pudiera haber sido la razón por la que él no se siente culpable, no siente que haya hecho algo malo, y después lo desarrolla. Eh, que bueno, que se ven cosas como la dificultad del control de impulsos y de la frustración, que son cosas absolutamente normales en la niñez y en la adolescencia. Repito, en este personaje lo que considero muy interesante es cómo cambia entre una actitud y la otra, más que la actitud en sí. Pero luego, claro, la actitud desafiante sí no es lo esperado para un adolescente que está sano. Y bueno, aquí hice una nota para elogiar la actuación del niño cuando se comporta desafiante con la psicóloga, es maravillosa. Eh, y aquí cosas que no le quiero dar una palabra, no le quiero dar una etiqueta a esto que le está pasando con el niño en referencia a la visión de la mujer, pero sí parte de la visión que tiene de la mujer es que cuando está débil es un buen momento para yo entrar y, y no ser rechazado por ella. Es una creencia que está normalizada en nuestra sociedad. A ver, yo he vivido en varias sociedades y me parece que en todas las sociedades esta creencia está normalizada. Es como que aprovecha ahora que está vulnerable y entra tú, que en otro momento, cuando ella esté fuerte, no te va a aceptar. Súper interesante también que como el niño justifica que él es mejor que otras personas, porque cuando él cometió el homicidio, él pudo haber hecho más que eso y no lo hizo. Y hace esa diferencia. Soy mejor que otros. Luego se da cuenta de lo que hizo, de lo que dijo, mejor dicho. eh, se, se, Se vuelve otro momento donde se vuelve a caer sus defensas, sus barreras, por decirlo así, y vuelve a preguntar. Le pregunta a la psicóloga que si le cae bien. Es muy interesante este personaje. Voy a esperar el episodio 4 a ver qué pasa, porque el énfasis que él está haciendo con la importancia de lo que las personas piensan de él, y tal vez no sean todas las personas, pero ciertas personas. Vamos a mirar. Y bueno, continúa preocupado por su padre. La mamá no existe en su... A menos hasta ahora le parece que que la madre no existe
en su mundo psíquico. Listo. Terminé de ver Adolescente, la miniserie. El cuarto episodio lo vi de un solo tirón. Ay, tengo que, ya va, déjame acomodarme. Una actuación hermosa, tengo que decir. Una actuación hermosa de los personajes principales. Em, Nada, el cuarto capítulo estamos viendo varias cosas. Sobre todo está, o al principio mejor dicho, está las diferentes realidades que está viviendo la familia de este niño con la crisis que tienen externa y cómo pueden ser capaces de, cuando están dentro de esa burbuja, que de hecho la ponen física, cuando están dentro de la van, cómo pueden ser capaces eh, de disfrutar momentos en familia. Entonces comienza el cierre, comienza el duelo de los padres que han perdido un hijo, han perdido... eh, sí, es un duelo muy complicado porque no lo han perdido físicamente, pero a la vez sí, porque supongo que lo que le espera es la vida, el resto de la vida en cárcel, si es que vive, no, hay lugares donde todavía pudiera enfrentarse a la pena de muerte. La verdad es que la parte legal no me corresponde conversarla. Eh, También en esta parte de la serie dejan muy claro los estereotipos de rol entre mamá y papá. Hay cosas como que, o sea, está el rol del hombre agresivo y el rol de la mujer pasiva, la mujer que contiene. Hacen nuevamente mención a Andrew Tate, por lo que es evidente que es importante para los realizadores de esta serie que haya conciencia en referencia al acoso escolar, pero al acoso en línea también, a la exposición al contenido inadecuado, a las personas que eh, influencian de una manera negativa a una población vulnerable. Bueno, ese es otro debate, si las personas que influencian de esa forma son responsables, tienen alguna responsabilidad porque es algo más moral y también depende es muy difícil legislar el contenido en redes sociales porque, entre otras cosas, depende de dónde esté ubicada la persona que lo realiza, la persona que lo consume, es súper complicado. Y entonces aquí en este cierre los padres se cuestionan si hicimos suficiente. Comienza la culpa, bueno, no es que comienza, sino que la hacen ver la culpa. em, lo hicimos, dice la mamá. Se cuestionan cómo es posible que aunque pensamos que lo estábamos haciendo todo bien, salió todo tan mal con la crianza de este niño. Em, Dan también ciertas señales de las cosas, del comportamiento que ellos vieron en el niño que sienten que debieron haber intervenido, como que nunca salía de su cuarto, se encerraba con la computadora hasta tarde, la mamá le decía cosas como que le tocaba la puerta, le decía que ya era hora de dormir y él nunca le respondía. Em, entonces a la vez se responden, pero ¿qué podíamos hacer? Eso es normal, no podíamos hacer nada. Y la respuesta siempre, siempre sigue viendo, sí que podíamos hacer más, podíamos hacer más. De hecho, el cierre es hermoso, es cuando papá dice, perdón, hijo, debí hacer más. Yo creo que la intención de los realizadores de la serie em, es como que mostrar todas las pequeñas cosas que nosotros no vemos que podemos hacer mejor, porque dentro de la crianza hay tantas cosas, nunca lo vamos a hacer perfecto, hay tantas dudas, hay tanta información que no manejamos, que no sabemos si es la correcta, no sabemos si estamos haciendo mucho, si estamos haciendo poco. Eh, También es válido el arrepentimiento, que lo dicen los personajes, la mamá dice, sí, yo creo que es bueno que miremos atrás y nos cuestionemos y como que pensemos que pudimos hacerlo mejor. Em, Dice, fuiste, también cuando se dicen unos a los otros, fuiste buena madre, fuiste buen padre, sí, fue una buena madre. ¿Qué es ser una buena madre? ¿Qué es ser un buen padre? ¿Cómo necesitamos estar constantemente adaptándonos, constantemente evolucionando, trabajando en nosotros mismos para, para que ese concepto de lo que es ser una buena madre, ser un buen padre, se ajuste a nuestra realidad, a nuestra crianza, a las necesidades? Y luego está el gran debate de genética versus crianza. Porque claro, esa conversación de si lo hicimos bien o no concluye con una reflexión excelente de la hija
que es otra persona a la que ellos criaron, diciendo no podemos huir, no nos vamos a mudar, no podemos huir de este problema, pues huir sería recomenzar cada vez a superarlo. Tenemos que quedarnos aquí. Em, Reclama a su hermano como que mi hermano no es del público, mi hermano es nuestro y de alguna forma como que dando una ventana a lo que viene en el futuro, que es una nueva relación con esta persona que es un delincuente. Y el papá pregunta, ¿cómo le hicimos a ella? Y la mamá le responde igual que como hicimos al otro. Eh, Nunca es igual la experiencia entre hermanos nunca es igual, la crianza nunca es igual con una persona que con otra. Sin embargo, lo que yo creo que es importante siempre es cuestionarse. Yo soy de las personas que me cuestiono hasta el agotamiento, por eso siento que el acompañamiento psicológico para mí es absolutamente necesario. Yo estar como que revisando hasta qué punto me estoy cuestionando lo sano, lo suficiente, y en qué momento comienzo a exigirme demasiado. Em, yo creo que eso es a lo que nos llama la serie, a cuestionarnos constantemente, a estar atento de que hay cosas que nunca vamos a observar si nos quedamos un tiempo tranquilos, ¿no? Porque la serie como que llama a la reflexión después de una tragedia, eh, cuando no es necesario reflexionar solamente después de una tragedia. Tú puedes reflexionar sobre tu crianza em, cada cierto tiempo, ¿no? Y tal vez eso te haga estar más presente, porque es otra cosa que el personaje del padre hace, a lo que el personaje del padre hace referencia de decir, bueno, mi negocio prosperó y nunca estaba en casa, y la mamá luego dice, sí, pero yo sí estaba, igual no pude hacer nada. Wow, es un montón de cuestionamientos que yo creo que son válidos. Eh, es muy complejo, es muy complejo. Yo creo que el camino sigue siendo de los seres humanos. Voy a hacer, de los seres humanos me refiero independientemente que seamos padres, madres, em, es un camino de vida, los seres humanos estar siempre en contacto con nosotros mismos, con qué es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y es la única forma en la que vamos a hacer lo mejor por otros también. Voy a, luego de esto haré un capítulo de Ori Habla enfocado en el tema de la adolescencia y voy a comentar sobre las cosas que vimos en esta serie y algunas otras cosas más también, pero digamos para estar más completo de referencia a la orientación para la adolescencia. Yo, repito, soy de las personas que piensa que lo mejor es sentar unas buenas bases. Nunca es tarde, eh, pero hay momentos como puntuales donde es mejor si actúas ahora. Siempre puedes actuar después, pero es mejor si actúas ahora, en momentos específicos. Entonces, bueno, eso ha sido. ¿Qué puedo decir de la serie? En cuanto a serie, es muy entretenida, es muy... te lleva por todas las emociones. La verdad que al principio era bastante estresante porque obviamente fue el momento donde, bueno, tenían que capturar al niño. Luego llega el momento del ambiente de la escuela, donde están estos adolescentes con la ira, esta agresividad tan a flor de piel y a la vez tan reprimida. Y entonces también ves a los adultos que intentan hacer lo mejor dentro de ese ambiente como es realmente imposible. Y luego también vemos la parte de la evaluación, cómo nos metemos un poco más en la personalidad del niño, en la mente del niño, en lo que él piensa y qué lo pudo motivar a cometer el delito que cometió. Y ya luego entonces el final es ver un poco más a la familia. No entendí por qué le ponen pedófilo en la camioneta al hombre. Cuéntenme ustedes si vieron algo que yo no vi, por qué ponen pedófilo. El personaje de la hermana del niño se hace la pregunta, ¿a quién le están diciendo pedófilo? No saben, no saben lo que están diciendo. Pero es raro la palabra que han seleccionado para insultar a la familia. Bueno, y en este caso fue el vehículo del negocio del papá. Eh, no sé, eso no lo entendí. Cuéntenme ustedes qué entendieron de esa parte de por qué usaron la palabra pedófilo y de hecho mal escrita para insultar al personaje del padre. Em, Mucho que pensar, básicamente mucho que pensar. La serie, si no fuera por las solicitudes que me hicieron, si no fuera porque es un contenido relevante para lo que yo hago, que es desarrollar discusiones sobre crianza,
Es súper relevante la serie, sin duda, para el contenido que yo hago. Si no fuera por eso, yo no la hubiera visto. No es mala, de hecho está muy bien hecha, muy interesante. La forma en la que le hicieron, las actuaciones, algunas son absolutamente hermosas, pero sí, yo no lo hubiera visto. Eh, pero sí es muy entretenida. O sea, si tu propósito es entretenerte, sí, mira la serie. Si eres madre, padre, te vas a cuestionar un montón de cosas, prepárate. Em, Eso. Gracias por mirar hasta acá. Adiós.